Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Fundación TV y a este espacio de Fundación en Casa. Como sabéis, estamos en la segunda jornada de este ciclo de charlas de educación financiera y emprendimiento. Estuvimos la semana pasada con Miguel Álvarez hablando de restauración y hoy nos toca una de estas charlas CEO Talks que hemos llamado con uno de los emprendedores de referencia en el mundo del ecosistema en Galicia. Hoy contamos con Roberto Domínguez, fundador de Don Disfraz, que nos va a contar un poco su experiencia en esta situación de COVID. Primero nos va a contar un poquito qué es lo que hace Don Disfraz, cuál ha sido la historia de Don Disfraz. Creo que es interesante que conozcamos todos un poquito de la trayectoria de un e-commerce, de cómo se monta un e-commerce que seguro que nos va a hablar de segundas generaciones, de transformación digital de un negocio tradicional. Y ese es un poco el objetivo fundamental de estas charlas, conocer más distintos negocios y cómo el COVID, cómo esta pandemia ha impactado en estos negocios, con lo cual vamos a trabajar sobre dos grandes bloques. Uno primero de cómo ha sido esta adaptación al COVID y uno segundo más de cómo va a ser la salida de este COVID, cómo es la previsión o los escenarios que de alguna forma Roberto baraja para este sector del e-commerce. Vale. Antes de nada, quería también hacer un poquito de recapitulación de este sector. Este es un sector que genera el 2,4% del mercado español del gran consumo, el sector del e-commerce. Vale, más de 40.000 millones de facturación y donde hasta la fecha o hasta antes de esta fecha, vale, pues un 71% de los españoles compraban online, vale, pero con un promedio de 3 veces al mes, vale. Y su driver fundamental era la conveniencia, ¿no? Después estaban las promociones y el precio, pero su driver fundamental es realmente productos que necesito. Esto lógicamente tiene mucho más impacto ahora con la situación en la que estamos, ¿no? Asimismo, también hablaremos un poquito de los marketplaces. Más del 60% de las personas que compran online utilizan los marketplaces como buscador para encontrar esos productos, aunque luego compren en la tienda o compren en el propio marketplace. Entonces, es un sector que de todo esto vamos a hablar con Roberto y de alguna forma también vamos a ver cómo ha evolucionado ese sector en esta situación, donde hay estadísticas ya de que ha crecido más de un 25% durante estos meses de confinamiento este sector. Evidentemente impacta distinto en determinados sectores, impacta mucho más en el mundo de la alimentación, incluso en el mundo del fitness y los deportes ha impactado de una manera increíble y impacta menos en sectores como pueden ser el retail, moda, donde Don Disfraz también se enmarca, ¿no? Es un sector de ocio. Aquí, por un lado, vamos a tener que hablar de la dualidad entre el crecimiento del e-commerce y el tener un sector que se dirige al retail y al ocio, ¿no? De todo esto vamos a hablar con Roberto. Espero que sea una charla muy interesante para todos vosotros. Sabéis que podéis hacer todas las preguntas y nosotros las iremos trasladando todas a Roberto. Cuanto más participativo la charla, mejor, y intentamos que saquéis el mejor de los aprendizajes como os decía antes, de educación financiera y en este caso con un referente de emprendedor, yo diría que incluso de emprendedor tradicional gallego, y no tan digital, a pesar de que, como nos va a contar ahora, tiene un negocio 100% digital, ¿no? Entonces, sin más, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir este tiempo que seguro que te hemos cogido en la oficina trabajando porque te tocaba mucho de rehacer y mucho de rearmar, ¿no? Y mucho de pensar en el futuro. O sea que muchas gracias, Roberto. Como decía, no te presento más, dejo que te presentes, un pequeño espacio para ti, 10 minutos, el tiempo que necesites para hablarnos de ti y de lo que es Don Disfraz, para situar un poquito a todas las personas que nos están viendo. Muy bien, muchas gracias Lalo y muchas gracias a Banca por este ratito y pues bueno, por compartir un poquito la experiencia que nos está llevando todo esto, ¿no? Al final es algo nuevo, es algo diferente y tenemos todos que aprender muchísimo porque nos va a costar la vida ir día a día, ir sacando las cositas para adelante, ¿vale? O sea, como decías, Don Disfraz es un negocio que viene de segunda generación. Empezaron mis padres
hace unos 32 años aproximadamente, ¿vale? Y con lo que es el alquiler de disfraces. O sea, de aquella pues se compraban y alquilaban los disfraces. Era un negocio súper, o sea, en su momento trabajaron muchísimo, era muy local porque lógicamente al ser algo de alquiler la gente se los venía, se los probaba y reservaba para los días y eso estuvieron muchísimos años. O sea, llegó a ser a nivel local un referente en el mundo del disfraz, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, con el paso de los años, mis padres se van haciendo mayores y lógicamente van abandonando un poquito el negocio, ¿no? Y va cogiendo una dinámica de caída hasta que nos lo deja a mi hermana y a mí. En ese momento, pues nosotros seguimos un año igual, intentamos hacer un poquito alguna cosa diferente, pero seguía siendo un trabajo enorme, porque al final el alquiler suponía un mes entero de la gente probando, un mes de reservando, eh, viene la gente, recoge los disfraces, te los entrega, los tienes que lavar, secar para entregar al día siguiente, que el de turno no te entrega el disfraz, con lo cual tienes que andar buscándolo a su casa si es que llegó esa noche, porque hay gente que estiraba mucho las noches y no llegaba para el día siguiente. Entonces, generaba muchísimos problemas. Pero bueno, tomamos la decisión de, pasado un año, de coger y cambiar el rumbo. Es decir, decidimos vender, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, nos hicimos con una empresa de Ciudad Real que vendía todo el stock que tenía, cambiamos el modelo de negocio, estuvimos un año así, nos fue muy bien porque realmente generamos mucho más caja. Y al año siguiente, en el 2004, creo recordar, empezamos con la venta online. Pues empezaba de aquella las cosas a funcionar, empezaban las cosas, la gente empezaba a hablar del comercio online, no era algo que la gente aún tuviera presente y nos tiramos a la piscina. Dijimos, bueno, pues vamos a probar. Al final, tanto mi hermana como yo teníamos unos segundos trabajos, podíamos, digamos, tener esto un poco como hobby y pues lo íbamos haciendo a los poquitos para sacar algo. O sea, era un poquito un ingreso a mayores. Pero ese ingreso a mayores se convirtió, pues, al final en un trabajo diario y de muchos ingresos. O sea, al final conseguimos que la empresa funcionara muy bien. Eso, claro, es la típica empresa que escuchas. Nació en el garaje de la casa de alguien. Sí, esto no nació en la casa, en el garaje, nació en la cocina. Se probaban los disfraces en una habitación, se veía en un salón, se preparaban los paquetes en un cuarto de baño. Bueno, era la segunda vivienda que tenían mis padres, la convertimos un poco en empresa. Y a partir de ahí, pues bueno, el primer año que salimos al mercado online facturamos 30.000 euros, con lo cual acabamos el carnaval y no nos lo creíamos. O sea, era algo que no era normal. O sea, es impresionante. De aquella era muy fácil hacer publicidad, era muy fácil convertir la publicidad, era muy barata la publicidad en Google, con lo cual la hacíamos todos nosotros, hacíamos como tandas de trabajo, ¿no? Cogías 50 euros, los invertías, esos 50 euros te traían pues 30, 40 pedidos, los hacías, los preparabas, en cuanto tenías todo, digamos, al día, volvías a invertir otros 50 euros. Y así, digamos, trabajábamos, o sea, era por golpes. De esa manera controlábamos el stock, controlábamos el trabajo y éramos capaces de controlar lo que era la demanda. Realmente de aquellas, si hubiéramos tenido una empresa un poquito más preparada, seríamos capaces o sea, el mercado nos daría mucho más de lo que nos dio. Pero bueno, fue un comienzo y de ahí estuvimos un año más ya alquilando un bajo alado, preparando una parte superior de la casa de mis padres. Nos pasamos un año más ahí hasta que al año siguiente, pues bueno, nos mudamos a la primera nave. Y de ahí, pues bueno, fueron pasando un poquito los años, nos pasamos de reforma en reforma, de una nave para otra. Hace 4 años caímos en esta nave en la que estamos ahora mismo, que eran 3.800 metros, con un plan de quedarnos ya como mínimo 5 o 6 años sin hacer nada. Tardamos 2 años en hacer otra nave, que son otros 3.800 metros,
y bueno, pues realmente ahora sí que creo que es el momento de empezar a medir un poquito y parar un poquito y decir, bueno, vamos a sentar, vamos a devolver lo que le debemos al banco y tomarnos las cosas un poquito con más calma, pero sin pausa, porque no podemos, esto no lo puede parar. No podemos pararlo porque al final esto implicaría pues morir, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, hasta aquí llegamos por la vida, digamos. Dos cosillas, Roberto, curiosas de esto que acabas de contar. Lo primero, ni tú ni tu hermana tenéis conocimientos técnicos. Cuando os lanzáis a esto, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo abordáis un proyecto técnico desde una situación de mucho conocimiento del mercado, lógicamente, mucho conocimiento Mm. del mundo del disfraz por tradición y porque lo habéis vivido, ¿no? Y como tú nos contabas, pues eso, seguro que ayudando a la familia en muchas ocasiones, ¿no? Pero os lanzáis a un mundo desconocido, ¿cómo lo hacéis? Y la segunda pregunta, y la hilo un poco con esto, ¿cómo lo hacéis en un momento, como con las fechas que nos cuentas, casi es de crisis también, ¿no? Entonces, Sí, realmente a nosotros la crisis del 2010 no nos afectó para nada. De hecho, teníamos un ritmo de crecimiento entre un 20 y un 30%. O sea, no entendíamos un poco lo que ocurría. Todo el mundo se quejaba, veías que cerraban un montón de negocios, veías que había un montón de problemas y nosotros seguíamos creciendo. O sea, eh, quizás sea por el sector al que nos dedicamos, ¿vale? Y al final, que es un sector realmente que está muy ligado a la fiesta, ¿vale? Y que no hace falta demasiados recursos para salir, ¿no? O sea, al final, comprarte un disfraz o un accesorio con 15, 20 euros ya accedes a ellos y te permite, digamos, irte a una fiesta, ¿vale? Entonces, en esto es una de las últimas cosas que yo creo que recorta a la gente, o sea, eh, porque el público que tenemos, digamos, es entre público joven y niños. Entonces, al final casi nadie le quita a un niño un disfraz para salir en un carnaval, para ir a un festival de un colegio, para ir al festival eso de Navidad. Casi ningún joven se quita 20 euros para ir a la fiesta medieval, a la fiesta de la historia, a los carnavales, a las fiestas de los pueblos. No se quita, me refiero a eso. No deja de gastarlos, ¿vale? Entonces, es algo que eso nos hacía entender que la gente tenía la prioridad, una de las prioridades de la gente era salir, o sea, olvidarse de todo lo que estaba pasando y salir, ¿vale? Y eso realmente era la única explicación que entendíamos, ¿vale? El cómo empezamos en esto, pues la verdad que fue una odisea, fue complicado porque yo recuerdo que mi primer ordenador lo vi con 30 años o algo así y lo único que hacía era jugar al solitario y poco más. O sea, no, era nada, o sea, no hacía nada. No, mi formación no fue por ahí. Nunca fui un fan de los ordenadores y pues bueno, pues caí ahí. Cuando decidimos montar esto, realmente fue un poco de mucho preguntar, de mucho informarse y de mucho romperse la cabeza. O sea, eh, montamos la web creamos todos los artículos. Recuerdo que al poco tiempo, a los 2 meses, se cayó el servidor no había copia de seguridad, tuvimos que volver a generar digamos, el contenido de la web, fue un caos. Y después, poquito a poco, pues bueno, no sabíamos cómo hacer para vender, hasta que pues un día hablando con un amigo me comentaba de que había gente que hacía, pues gastaba el dinero en AdWords, que era una empresa que tenía Google, a la cual pues tú invertías dinero y era a través de un clic. Entonces, pues ahí me di de alta en AdWords, empecé a ver cómo funcionaba todo, empecé a leer, eh, digamos, todas las condiciones, empecé a hacer una campaña con una sola palabra, veía que esa palabra me generaba tráfico, que me generaba ventas. Entonces, pues poquito a poquito, pues ibas descubriendo cosas, yo soy muy preguntón, ¿vale? O sea, no, me gusta saber. Puede ser que lo haga o no lo haga si tengo que hacerlo, pero me gusta saber, o sea, por defecto. Entonces, cuando estoy con alguien y alguien de este mundo, me gusta pues preguntarle, ¿y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué es? ¿Y esto cómo lo haces? Entonces, poquito a poquito fui cogiendo conocimientos y poquito a poquito pues iba haciendo las campañas, ¿vale? Eso digamos, estuve así como 3 años, hasta que, digamos,
llegó a coger un volumen ya bastante sensato la empresa, con lo cual ya el paso ya era, tenía que dedicarle tiempo a otras cosas, ¿vale? O sea, porque al final, piensa que al principio estábamos haciendo pedidos, atendiendo al teléfono, recibiendo mercancía, contestando correos, generando contenido para la web, dando de alta todos los productos. O sea, éramos mi hermana y yo y hacíamos de todo. Y entonces, llegado un momento, ya el tiempo nos hacía falta, ¿vale? A pesar de que es eso, al estar en casa de mis padres, mi padre allí, como bien podía, nos echaba una mano haciendo los paquetes y mi madre. eh, pero bueno, llegado un momento es eso. Tuve que coger lo que es la publicidad y sacarla fuera de la empresa. Entonces la dejé a un externo, una empresa, una consultora, y pues bueno, ya empezó él a hacer la publicidad, con lo cual pues ese campo me lo saqué del medio. Pero sí que fue complicado porque de aquella era muy difícil encontrar gente que digamos, que te dijera por dónde ir y cómo ir. Y al final fue preguntando y dedicándole muchas horas. O sea, me acuerdo de muchos días acabando a las 10 11 de la noche, 12 de la noche de trabajar. En esa pregunta entiendo que nuevamente por donde venís había mucho conocimiento del sector y mucho conocimiento de los proveedores. Este es un trabajo que hacíais ese conocimiento se traslada del proveedor a vosotros. ¿Sabíais que había gente que lo estaba haciendo y le funcionaba? ¿Hicisteis algún análisis? ¿O realmente fuisteis pioneros en esto y os lanzasteis? No, tú piensas que al final nosotros, mis padres tenían disfraces que tenían en la tienda tranquilamente 20, 30 años. O sea, nosotros para conocer los proveedores, una de las cosas que hicimos era comprar disfraces en otras tiendas, ¿vale? Y recibirlos. Entonces de ahí sacábamos la información de dónde venía la mercancía. En la época que nosotros empezamos, había ya dos tiendas online, ¿vale? Una que llevaba muy poquito, que no recuerdo su nombre, y la otra que ya llevaba más años era el Disfraz Bilbao, que después por otras historias desapareció, ahora repescó con los hijos y demás. Pero, pero empezó prácticamente de cero. O sea, al final nosotros teníamos, como digo yo, muchas veces mi hermana y yo no dejamos de ser tenderos. O sea, al final no tenemos ni estudios ni preparación. O sea, somos el típico tendero que nació en una tienda detrás del mostrador con sus padres y escuchaba lo que le decían mis padres a los comerciales y el trato que había. Entonces, digamos, la formación que tenemos y después el conocimiento de mercado. Y a partir de ahí no teníamos nada más. O sea, nosotros para empezar a comprar, mis padres solo le compraban a una empresa de Vigo que se llamaba Turísticas, que estaba subiendo hacia la guía. Y esa empresa, digamos, lo que hacía era revender mercancía, era una distribuidora. ¿Vale? Nosotros cuando ya empezamos a saltarnos ya todas las distribuidoras. O sea, nos movimos un poquito, nos saltamos compramos un par de disfraces, conseguimos un par de direcciones, porque tampoco era fácil encontrar fábricas de disfraces de aquella, ni buscando en internet, no había una información. Entonces empezamos a buscar eso, alguno que sacamos, alguna cosa que sacábamos de webs y demás, y empezamos a contactar directamente con ellos, ¿vale? Y de ahí empezó, digamos, el trabajo con ellos. Pero ellos mismos nos decían que la venta online, que bueno, que empezaba ahora, pero de aquella nadie prácticamente vendía online. O sea, no había datos de que dijeran, como es a día de hoy, dice, no, las grandes empresas de disfraces no son tiendas que están en el centro de Madrid, ni en Tenerife, ni en Barcelona. Son comercios online que están en el medio del monte o en una ciudad, pero que no va vinculado a la tienda. Y sin embargo la gente, o sea, cuando le decías lo que estabas haciendo, le costaba y decía, bueno, tener cuidado porque eso es algo que aún no está desarrollado y que poco a poco, pero a la gente le gusta mucho probar, le gusta mucho ver, le gusta mucho tocar. Entonces, que es algo que es muy nuevo, ¿no? Y tampoco no es que nos guiaran nada, o sea, no nos guiaron porque no lo hicieron. Simplemente nosotros lo que sí comprobamos es que en el momento que montamos la web, ¿vale? Y lo hicimos por iniciativa propia, lo que descubrimos es que la gente compraba. O sea, ya te digo, de aquella éramos tres empresas que, digamos, estábamos un poquito peleando. De hecho, al poco tiempo de haber generado la web, a nivel SEO estábamos entre las primeras posiciones.
y vendías. O claro. sea, vendías. O sea, era como decir, joder, no hice nada y vendía. Entonces, en la propia experiencia nos estaba diciendo que eso funcionaba, ¿vale? Y que Claro. era lo que estábamos haciendo estaba bien hecho. Con lo cual, entiendo que de alguna forma eh, lo que sois el ejemplo claro de que hay sectores que en un momento determinado no están digitalizados y que aquel que es capaz de digitalizar el sector, de entenderlo y de avanzar un poquito en esa digitalización, pues tiene una ventaja competitiva importante, ¿no? Quizás esa es una de las mayores oportunidades que podemos ver y que también después hablaremos, pero que después de la Mm. crisis, todos aquellos sectores que aún estén sin digitalizar, hay una oportunidad importante ahí para aquellos emprendedores que puedan tener una idea en esos sectores, ¿no? Correcto. Muy bien, con lo cual yo creo que nos has contado un poco una experiencia muy real y muy interesante de cómo se comienza un negocio, del perfil de emprendedor también, una persona curiosa, una persona valiente, que a pesar de que la gente ve los riesgos, pues tú ves las oportunidades, ¿no? Y eso quizás es algo de lo que tenemos que aprender y lo que con estas charlas con vosotros, con las empresas con las personas que lo habéis hecho, queremos de alguna forma poner en valor. Vale. Vamos, si quieres, a pasar también un poquito ahora a ese momento de crisis, ¿no? Tú decías, la primera crisis, la del 2008, no la habéis vivido, casi estabais naciendo y aún así la gente pues compraba. Esta sí que entiendo que os ha impactado de lleno, ¿vale? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación un poquito en esta situación al COVID? Y sobre todo desde el punto de vista de qué cosas habéis hecho y qué cosas recomendáis que haga la gente que tenga ahora una tienda online o que vaya que debería hacer para garantizar sus negocios, ¿no? Vale, yo dando consejos no soy muy bueno. Yo voy a contar mi experiencia y lo que nosotros hicimos, ¿vale? Que al final es un poquito lo que creemos y entendemos que hay que hacer, ¿no? O sea, la primera cosa que hicimos, ¿vale? Y la que entendemos más, o sea, la fundamental es hablar con los trabajadores, ¿vale? O sea, Sí, los trabajadores y la salud son dos cosas que hay que cuidar, ¿vale? O sea, al final Don Disfraz no es nada sin los trabajadores de Don Disfraz. Y eso es Don Disfraz y todas las empresas del mundo. O sea, nosotros no somos nadie sin esa gente que está ahí detrás, ¿vale? Y eso, el equipo de una empresa es lo que hace la empresa. El resto, nosotros no valemos sí. para nada sin todos ellos, ¿vale? O sea, y eso hay que entenderlo. Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos con todos y contarles lo que estaba pasando. O sea, más o menos lo sabían, ¿vale? Porque al final las noticias iban fluyendo. Veías algo muy lejano porque se veía algo que pasó en China, que se iba acercando por Valencia, por Madrid, pero que no pensaste, o sea, yo venía pensando en otros problemas que era, igual no nos llega la fabricación de China para Halloween, ¿vale? Y cuando me di cuenta el problema lo teníamos en España, no lo tenemos en China, ¿no? O sea, en China hay otro, pero no iba a ser ya el que llegaran las cosas para Halloween. Entonces, como decía, lo primero que hicimos fue sentarnos con el personal, o sea, con todos los empleados para comentarle qué estaba ocurriendo, ¿vale? Lo que supone el hecho de que cierren las empresas, de que llegue esto, de que haya un confinamiento, de que cierren los colegios, de que cierren, que no dejen hacer fiestas, tipo pues la Feria de Abril, el San Patrick que tocó, la Magdalena, ahora que viene el de los chulapos de Madrid, o sea, todo eso lo que implica en la empresa, ¿no? O sea, al final nosotros nos dedicamos a un sector que es puramente la fiesta, ¿vale? Y en el momento que empiezan a limitar eso implica que lo primero es que se acabaron las ventas, o sea, tal como están planteando las cosas, dejamos de vender. Con lo cual, no podemos soportar, digamos, una estructura que tenemos, somos 22 personas todo el año, ¿vale? Con lo cual, eso implica que es un momento delicado, ¿vale? Explicándole esto a la gente y diciéndole que realmente tenemos que, digamos, confinarnos o irnos para casa para tratar de tener cuidado y no contagiarnos, ¿vale? Es la primera vez en la historia que forzamos unas vacaciones de la gente lo entiende, o sea, lo entendió perfectamente, no hubo ningún tipo de problema, o sea, la gente al final somos un equipo joven que entiende perfectamente lo que ocurre, no es algo que la empresa quisiera imponer, sino que es algo que nos está ocurriendo a todos, ¿no? Entonces, se dejó muy claro
que Don Disfraz, aunque tomara esa decisión, Don Disfraz sigue estando ahí, ¿vale? Y bueno, una vez explicado esto a la gente y la gente, pues la primera semana, que era un poco la toma de contacto con el COVID, ¿vale? Eh, la gente pues se fue de vacaciones y lo primero que hicimos, o sea, lo siguiente que hicimos fue decir, vale, vamos a pensar qué plan de trabajo, ¿vale? Tenemos que marcarnos para esta época. Al final no podemos parar porque no nos podemos permitir parar, ¿vale? Pero tenemos que hacer un plan de trabajo y un plan de trabajo que sea viable para mantener la empresa y sobre todo que nos permita seguir teniendo tesorería, ¿vale? Para poder sobrevivir. Eso fue un poquito, el primer paso fue ese, ¿vale? Y a Sí. partir de El primer ahí, paso, dime. Roberto, por lo que nos dices, el primer paso, lógicamente, asegurar la salud de los empleados, como decías, ¿no? Que es Por encima. fundamental, ¿no? Entiendo y pregunta aquí, ¿estabais preparados para el teletrabajo y es posible teletrabajar en vuestro caso? Algunos perfiles sí, otros no. ¿Cómo habéis abordado? Entiendo que hay distintos perfiles en la empresa. La primera pregunta es si estabais preparados o si habéis tenido que prepararos rápidamente, No, ¿vale? no Y estábamos la segunda preparados, o es sea, cómo hacemos. no. Claro, no, al final es una empresa el único los únicos que pueden hacer un poco teletrabajo son la gente de IT, ¿vale? Desarrollo, que tenemos internos, porque sí alguna vez lo hicieron, pero bueno, son informáticos, entonces pertenecen a otro mundo. Sí, sí que son capaces de hacerlo, ¿no? Pero el resto es presencial, o sea, la atención al cliente es presencial, tenemos el tema de los teléfonos, tenemos, al final, implica tener que estar aquí. El almacén es totalmente presencial, la tienda es presencial. Entonces, la empresa en ningún momento se preparó ni se pensó que tenía que hacer teletrabajo, con lo cual fue algo totalmente nuevo para nosotros. O sea, era como, vale, tenemos que sentarnos y empezar a organizar todo esto, ¿vale? Y era como, vale, teletrabajo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo organizamos? ¿Cómo vamos a priorizar las cosas? Y ese fue un poco, o sea, eso fue de cero, o sea, a partir de cero. Y ahora mismo, antes comentábamos, ahora mismo estáis teletrabajando. Ahora mismo realmente os habéis adaptado rápido, de manera que ahora ya estáis, por lo menos las áreas principales que lo pueden hacer, ¿no? Pues lo decías, atención al cliente, pues estáis haciendo Ya. atención al cliente en teletrabajo, estáis haciendo marketing en teletrabajo, estáis haciendo, como tú decías, IT, por supuesto, en teletrabajo, ¿no? Entiendo que alguna persona tendrá que estar en el almacén para poder servir, ¿no? Pero la mayoría os Correcto, habéis adaptado rápido, ¿no? claro, dentro de ese plan de trabajo que hicimos un poco de mínimos o de qué es lo que, de prioridades, ¿vale? Decidimos en la situación que estábamos qué es lo que teníamos que hacer, ¿vale? Y cómo teníamos que hacerlo. Entonces, sabíamos que en lo que es IT, el desarrollo de web, mejora de UX, SEO y demás, no podemos pararlo porque es un mundo que, aunque todo esto esté pasando, todo sigue funcionando, ¿vale? O sea, y más en las páginas web, no te puedes quedar atrás, o sea, tienes que seguir mejorando, o sea, siguen entrando versiones, siguen cambiando formas de pagar, formas de vender. Entonces, esa parte nunca puede parar, ¿vale? Con lo cual, se mandó para casa, ellos ya tienen su plan de trabajo y simplemente lo hacían teletrabajando. La otra parte era contabilidad, porque el señor gobierno no nos permite pasar sin pagar los impuestos y haciendo papeleo. Entonces, contabilidad se quedaba. En cuanto a la web, había una persona que, digamos, se iba a dedicar a hacer atención al cliente. Lo que hicimos fue eliminar todos los teléfonos de la web, poner mensajes tanto en web como en los correos y demás, que solo se hace la atención a través de mail. Eso lo que supone es que cualquier persona, digamos, desde su casa puede contestar los mails, ¿vale? Incluso nosotros que tenemos, pues vendemos a Europa, hasta esa persona utilizando el traductor puede llegar a contestar todos los correos de la gente. Bueno, todos los poquitos correos que sabíamos que iban a llegar, ¿vale? Y después, por último, una persona en almacén, ¿vale? Que esa persona de inicio fui yo, porque estaba un poco en la oficina, un poco en el almacén, un poco en dirección, hacía un poquito de todo para, digamos, empezar a ver cómo se movían las cosas y qué es lo que ocurría, ¿no? Claro, con lo cual volviste a Y de los esa orígenes manera y a esa, solo me quedaba yo, digamos, en la empresa.
Con lo cual volviste a los orígenes, ¿no? Y a esa curiosidad Pues, de antes de hacer nada, antes de ver cómo van las cosas, el observar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Eso que decías tú en ese antes, que era momento es tu... cuando agradeces, dices, qué bueno me es saber de todo, porque al final te vuelves a encontrar después de 10 años aquí otra vez solo, donde tienes que facturar tú, donde tienes que separar tú la mercancía, donde tienes que preparar los paquetes, donde tienes que hacer la entrega a los mensajeros. Dentro de la entrega a los mensajeros tuvimos que hacer un protocolo de almacén para, digamos, no tener contactos con nadie. O sea, al final... Oye, por cierto, Roberto, mira, mm, voy a parar porque nos toca aplaudir. Con lo cual vamos a dar un ah, minuto, si me permites, vale. ¿vale? Ujú. Para que todos podamos aplaudir a estos valientes y estos héroes que tenemos hoy en día. Un segundito Vale, solo y volvemos a empezar en un minuto. perfecto. Bueno, pues Roberto, después de este merecido reconocimiento a todos los sanitarios y distintas personas que nos están ayudando en este momento, seguimos. Nos estabas contando, ¿no? Estábamos avanzando un poquito en cómo adaptasteis ese protocolo de almacén, ¿no? Ujú. Sí, al final necesitábamos, digamos, un poco proteger, venimos al inicio, ¿no? O sea, lo importante era la salud y dentro de eso incluimos el teletrabajo para, digamos, que no estuviera nadie en la empresa, poder, digamos, dentro de lo máximo evitar el estar con más gente, ¿vale? Y pues eso, la persona de contabilidad en casa, los de IT en casa, la de atención al cliente en casa y el único que se quedaba aquí era un poco yo para recibir mercancía, para entregar los pedidos, para hacer los pedidos y demás. De esa manera evitábamos un poco todo lo que es la aglomeración con gente, ¿vale? Dentro de eso tuvimos que meter un protocolo para almacén, porque bueno, los mensajeros llegan aquí, entran por la oficina, se van a la nave, recogen los envíos y se los llevan. Cogen los carros, los descargan, los vuelven a meter. Entonces, ese protocolo, eso había que cambiarlo, ¿vale? O sea, tenemos que tratar de que nadie entrara en la empresa. Y pues hicimos un pequeño protocolo, simplemente pues dejamos las cosas, las llevábamos nosotros a la entrada, los mensajeros venían, en el momento que llegaban le poníamos las cosas fuera, ellos los cogían, se los llevaban, se le entregaba la documentación pertinente y no se tenía ningún tipo de contacto, o sea, de roce con ellos. Cuando eran las devoluciones, lo que hacíamos era, teníamos unas jaulas donde iban echando las devoluciones ahí y lo que hacíamos era ponerlas a barbecho, como digo yo, o sea, déjala ahí, que pasen un par de días, cuando pasen un par de días las tocaremos y demás. Igual que con la recepción de mercancía, ¿vale? O sea, llega mercancía, la dejamos un par de días y al par de días empezamos a manipularla, ¿vale? Antes no se le toca, o sea, Vale, no. mm, perfecto. Con lo Vale, y cual esa por fue último, la la medida de medida urgencia, ¿no? urgente, Porque entiendo que ahora luego nos contarás cuando entremos en la fase del día después los protocolos que estáis tomando ya para ese después. Pero bueno, estas son las de urgencia. En ese sentido, y una vez después asegurada la salud, vale, entiendo que de alguna forma ya tenéis que asegurar esa viabilidad, ¿no? Ahí, antes tú decías, pues lógicamente que hay una persona de vuestro equipo de contabilidad que se ha quedado porque pues, tenéis que presentar impuestos. ¿Habéis hecho, toda esa gente está en casa, tenéis un ERTE, no tenéis un ERTE? ¿Qué habéis hecho para disminuir esos costes fijos que tú decías antes, ¿no? Y que te permiten pues garantizar la supervivencia, ¿no? O sea, sí, los 4 grandes bloques que habéis hecho, 3 grandes bloques que podéis haber hecho. claro, dentro de qué es lo que necesita la empresa al final es importante que la empresa sobreviva, porque si la empresa no sobrevive,
no vale de nada todo esto. O sea, al final es querer mantener a la gente y dentro de 3 meses estar muerto, no te vale de nada. Entonces, teníamos muy claro que a la gente teníamos que buscarle una manera, una salida, digamos, para que por lo menos tenga un subsidio que tener unos pequeños ingresos, ¿vale? Entonces, planteamos un ERTE con el resto del personal que no, digamos, era totalmente imprescindible, ¿vale? O sea, marcando las preferencias de la empresa de lo que teníamos que hacer y lo justito que teníamos que tener para estar abiertos, ¿vale? El resto era, pues, hay que ir para casa. O sea, todo el mundo sabía que se tenía que ir para casa, pero es un hasta luego. O sea, no es adiós, ¿vale? Era un hasta luego. Y la solución era un ERTE, ¿vale? El ERTE lo planteamos al 100% con todo el mundo, excepto con la persona de atención al cliente y con la persona de contabilidad, ¿vale? En estas dos áreas lo que hicimos fue hacer un ERTE al 50%, ¿vale? De esa manera no no hay trabajo para los dos al 100% y podías, digamos, seguir reduciendo un poquito los costes, ¿no? El ERTE, en este caso, tenemos dos ERTEs, ¿vale? Uno que es el de la tienda, que es fuerza mayor. Al final la tienda la cerramos porque había que cerrar los negocios y esa gente se va con un ERTE por fuerza mayor, ¿vale? Que volverá en el momento que se acabe la alerta. Y el otro ERTE es por productividad, ¿vale? Esta es una de las grandes diferencias. Al final, en el momento que dejas de facturar y dejas de vender, la empresa no tiene ingresos, ¿vale? No hay ingreso en caja, con lo cual productivamente se muere, ¿vale? Entonces, el ERTE que planteamos es ese, en productividad y hasta el mes de octubre, ¿vale? Que es, digamos, el mes que nos pusimos para tener la plantilla al 100%. Y lo pusimos a modo de seguridad. O sea, octubre es Halloween, entendemos que de aquí a allá las cosas, aunque no estén al 100% recuperadas, estarán prácticamente recuperadas y eso nos podrá, digamos, o nos permitirá meter a la gente, digamos, otra vez en plantilla. ¿Vale? Una Eso situación fue normal. claro, es lo que hicimos un poquito con el personal, ¿vale? Y a partir de ahí, para seguir Ya. desgranando costes, para seguir reduciendo servicios. Todo lo que son las empresas que teníamos de servicios y demás, tenemos que adaptar las facturas, tuvimos que adaptar las facturas, reducirlas y demás, ¿vale? Para, digamos, intentar bajar todos los costes, ¿vale? Herramientas tanto a nivel de publicidad como empresas que nos prestan servicios para marketing, para lo que es SEO, bueno, todo tipo digamos, de herramientas que podamos tener, todo es negociable. O sea, en esta época pensar una cosa, o sea, lo que antes se pagaba, ahora no se paga. O sea, todo el mundo, no podemos ser muy radicales porque al final sí que todo el mundo es un problema general, ¿vale? No es un problema que sea solo de un sector, sino que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos un problema del copón. Pero todo es negociable, o sea, todo el mundo tiene que coger y apretarse el cinturón porque no queda otro. O sea, entonces Sí. hay que hablar con la Entiendo que gente. ahí cuando, Claro. Entiendo que ahí cuando dices es eso, es esto, esta situación de todo es negociable, es que realmente también con toda esta gente, con estos proveedores, igual que con vuestros clientes o con vuestro personal habéis tenido una comunicación fluida, entiendo que también la habéis tenido con toda esta gente y de alguna forma estáis trabajando conjuntamente para salir lo más fuertes posible de la situación, ¿no? Esta semana hablaba con uno de los proveedores que tenemos y él, bueno, le hicimos un plan de pagos y entonces, pues bueno, me llamó, lo estuvimos hablando y tal, y él me decía, es que por lo menos vosotros nos hacéis un plan de pagos. Hay gente que me está llamando y me está diciendo, no, es que no te pago y ya veré si te voy a Ya. pagar, porque y yo decía, a ver, que el problema no es, si yo tuviera un problema personal mío de la empresa, pero no pasara lo que está pasando en el país, vale, yo sé que puedes tirar un poco más, ¿no? Pero al final es un problema general, o sea, tenemos que tener todos, entender que hay que ser solidarios con todos, o sea, porque todos lo estamos pasando mal. Entonces, es una cuestión de llegar a un acuerdo con todo el mundo. Y todo el mundo está dispuesto a llegar a un acuerdo. O sea, nadie quiere pelearse, ni nadie quiere Claro. eh, llegar a un extremo que no nos gustaría. Pero sí que todo el mundo, o sea, todo es negociable, todo. O sea, no hay nadie que se escape digamos, bueno, excepto los bancos que están un poco reacios aún, pero todo el mundo está por la labor de intentar resolver las cosas y entre todos, ¿vale? Salir de aquí, porque
necesitamos estar todos mañana. O sea, no vale de nada quedarse en el camino. O sea, todos necesitamos estar mañana. Perfecto. Entonces, por seguir avanzando un poco en ese hilo conductor que nos llevas, ¿no? Primero, habéis asegurado la calidad, mucha comunicación con las personas, asegurar el trabajo para que la gente pueda tener salud, ¿no? Segundo, nos has dicho disminuir los costes y comentabas esta parte del gobierno, liquidez. Eh, hablabas de octubre para llegar, hablabas de que se os han caído las ventas no sé si al 100% o en un estado cercano, o eso es lo que de alguna forma tenéis contemplado. ¿Cómo habéis hecho este trabajo? ¿Habéis presupuestado de nuevo? ¿Estáis trabajando en la incertidumbre? ¿Habéis Eh, solicitado financiación? No, hicimos en esta parte, vale, te hablaba antes de los bancos, era un poco porque los que tenemos préstamos por la nave, al final estamos intentando negociar con ellos para ver si sueltan un poco y que nos den meses de carencia y no préstamos, que al final no queremos endeudarnos más, ¿no? Pero bueno, esa parte es complicada. A nivel de liquidez, lo que hicimos fue un trabajo, digamos, hicimos como varios escenarios, ¿vale? Entonces nos sentábamos y proponíamos, a ver, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Vale? Y dentro de qué es lo que puede ocurrir, pues vamos a hacer un escenario catastrofista, vamos a hacer un escenario menos catastrofista. Entonces íbamos planteando varios escenarios, ¿vale? Siempre los escenarios van sobre las ventas, ¿vale? O sea, porque al final era un poco lo que digamos, el cash es el que te puede mantener la tesorería, es la que te mantiene la empresa. Entonces, en ese aspecto hicimos como varios escenarios. Y dijimos, bueno, a partir de aquí, ¿vale? Si tenemos este escenario, ¿a dónde llegamos? ¿Qué financiación nos hace falta? ¿Cuánta liquidez tenemos que tener? ¿Vale? Y si tenemos este otro escenario, ¿cómo podemos hacer? Entonces, íbamos trabajando, ¿vale? Y quitando costes, quitando gastos fijos y ir calculando, ¿vale? Siempre dónde podemos llegar, ¿vale? Y ese es un ejercicio que hay que hacer, porque si no, vas muy ciego y no sabes a dónde puedes llegar, no sabes lo que te puede llegar a hacer falta, no sabes si estás reduciendo mucho, si estás reduciendo poco. Entonces, sí que es importante, ¿vale? Hacer escenarios. ¿Cómo hacerlos? O sea, como diría yo, sacando, chupando el dedo y viendo un poco para dónde sopla, porque tampoco no tenemos muchos sitios por donde tirar. Pero sí que es bueno hacer uno malo, o sea, decía, vamos a hacer uno catastrofista, digamos, vamos a poner una parte muy mala, ¿vale? O sea, una versión muy mala, y veamos a dónde llegamos y hasta qué mes somos capaces de sobrevivir. Y a partir de ahí, pues puedes ir cambiando. Y las cosas van cambiando diariamente. O sea, al final eso se va actualizando diariamente y va cambiando el escenario, ¿no? Vale, perfecto. Sobre eso, Y, sobre eso, otra de las cosas que hicimos fue apuntarlos a las líneas ICO, ¿vale? Pedimos un par de préstamos ICO, que ya os aviso que no son tan rápidos como el gobierno dice, o sea, dice que da y no da tan rápido, o sea, sí que te los propones, sí que no sé qué, pero nosotros llevamos una semana y pico con dos ICOs para firmar y están pendientes de firmar. O sea, no, el dinero por ahora no llegó, teóricamente tiene que llegar al banco y una vez que llega al banco vas al notario a firmar. A día de hoy seguimos esperando por ellos, o sea que las cosas no son tan rápidas como el gobierno viene diciendo. ¿Vale? Y la otra que paramos, o sea, es al tema pero ahí la inversiones. banca, ahí la banca sí que también se ha solidarizado y ha trabajado, ¿no? Creo que ha sido, o está siendo por informaciones que también de otras personas con las que hemos hablado, está siendo por su parte más ágil, ¿no? La gestión del ICO, Sí, ¿no? sí, 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 no, la banca en ese escenario está trabajando muy bien. O sea, la verdad que te informan mucho de las cosas que van saliendo, las ofertas, las líneas que puedes hacer y demás. O sea, en ese sentido, sí que, digamos, están aportando valor a todo esto y están ayudando a la gente, ¿vale? O sea, ahí, en ese aspecto, no hay ningún tipo de queja, vamos. Claro. Perfecto. Vale, y una vez hecho esto, ¿no? Volvemos a los tres puntos, ¿no? Asegurar la salud, disminuir los costes fijos. Ahora ya estabas incluso asegurando la liquidez con esos escenarios. Entiendo que son escenarios móviles que vais cambiando. Pero ¿cómo os preparáis para el día después? O sea, ¿qué estáis haciendo ahora? Una vez que ya habéis hecho todas estas cosas, entiendo que lo sigues con el ICO, por lo que nos contabas, pero ¿qué más cosas estáis haciendo
porque, bueno, pues parece que si todo se cumple lo que nos están diciendo, en poco abrirán los primeros negocios. Probablemente el ocio no, pero abrirán los primeros. ¿Cómo os estáis preparando para ese día Vale, después de la apertura, ¿no? una de las primeras, o sea, una de las cosas que estamos haciendo para prepararnos un poquito para todo esto que va a ocurrir, ¿vale? Y de cara, vuelvo un poco a los trabajadores, y eso lo hicimos desde el principio, es hacer un plan de comunicación para ellos, ¿vale? O sea, semanalmente le enviamos un correo, un WhatsApp, informándole de qué está ocurriendo, qué está haciendo la empresa, qué se está vendiendo, por dónde estamos haciendo campañas, todo. O sea, todo lo que ocurre en la empresa lo recopilamos y lo mandamos. ¿Para qué? Para que la gente, pues, transmitirle un poquito tranquilidad, para que cuando vuelva, ¿vale? Ese día después, no esté desvinculada de la empresa, ¿vale? Porque al final ya llevamos tiempo fuera de la empresa. O sea, cuando volvamos es como, ¿y ahora qué? ¿En qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces, esa parte creo que es importante, ¿vale? Y la gente lo está agradeciendo. Realmente, la gente en ese sentido te transmite, pues, gratitud, ¿vale? Y ahora estamos empezando a trabajar en qué va a pasar el día después, ¿vale? O sea, yo creo que es algo que empezamos a trabajar la semana pasada y era un poco como la gente, nadie se está preocupando de, vale, mañana sacan el alerta de fuerza mayor y ¿qué va a ocurrir? Abro mi negocio y, no tengo guantes, no tengo dispensadores, no tengo metacrilatos para los mostradores, no tengo las mesas separadas, no tengo todas esas medidas de seguridad, digamos, y de higiene que hay que empezar a tener. O sea, esto se vino para quedarse con nosotros como mínimo hasta que la vacuna salga. Y entonces estamos, digamos, haciendo un protocolo para toda la empresa, tanto a nivel de oficina como de almacén, como de tienda, ¿vale? Para en el momento que la gente venga y recupere su puesto de trabajo, ¿vale? Que tenga, digamos, que sepa qué es lo que hay que hacer, cómo hay que, digamos, actuar en la empresa y cómo hay que actuar en relación a todo lo que viene de fuera, ¿vale? Porque al final hay que empezar a tener un poco de cuidado con todo lo que viene de fuera. Y ese es un poquito el paso donde estamos ahora. Vale. Perfecto. Voy a hacer un inciso aquí y hacerte algunas de las preguntas que ya nos están llegando. Recuerdo que podéis, a través del botón de preguntas, hacer las que queráis y voy a hacerte algunas de ellas, ¿no? Nos pregunta, y en términos generales, dos preguntas de logística. Uno es, con la casuística que tenemos, ¿no? Y con el amplio catálogo de productos que tiene Don Disfraz y a donde vende en los distintos escenarios de Europa, ¿cómo estáis gestionando esas entregas, esas mercancías? Si estáis encontrando problemas en alguna ubicación concreto, si las empresas de logística están cumpliendo, ¿se puede desarrollar esa actividad normal? ¿Habéis encontrado más retrasos o pérdidas de servicio? ¿Cómo está reaccionando la logística en este caso? Es una de las preguntas que nos hacen. Vale, al final la logística es la empresa, somos dos, ¿no? Y nosotros somos una parte, nosotros nuestra parte la cumplimos, que es nos llega el pedido, nosotros lo gestionamos y lo sacamos en tiempo y forma como indicamos, ¿vale? O sea, esa parte nosotros la cubrimos bien. Y la otra parte es las agencias de transporte, ¿vale? Las agencias de transporte son las que, digamos, al final te dan el feedback de lo que está ocurriendo, ¿vale? En cuestión de tanto de plazos como de sitios donde no se puede entregar, ellos son los que nos van informando y nosotros, digamos, vamos incluyendo los sitios donde nos van vetando, ¿vale? Los vamos incluyendo en la web y no hacemos envíos a ese tipo de zonas, ¿vale? Muchos pedidos tampoco de esas zonas ya no te entran, pero sí que hay algún despistado que sí los hace, pero digamos hacemos una revisión diaria y nos nos van dando alertas de qué es lo que no puedes hacer, ¿vale? Entonces, en ese aspecto es más el trabajo que tienen las empresas de logística que te den la información correcta de qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Pensar que antes de que nosotros llegáramos aquí, ya en Italia nos estaba ocurriendo que en el norte de Italia no podíamos entregar en muchísimos sitios y ya estábamos antes solucionando esos problemas. Quitando a sitios donde realmente está todo cerrado, ¿vale? Todo cerrado, como el norte de Italia, o sea, que realmente fue donde nos pasó, que no dejaban entrar camiones. El resto de la mercancía viaja, o sea, no tiene problema, o sea, no hay
no pusieron ningún tipo de impedimento para que solo viajara alimentación y farmacia. O sea, que tampoco no lo entendíamos, porque al final los transportes pueden ser un vehículo perfecto para el virus, ¿no? Pero no pusieron ningún tipo de impedimento. Entonces, se trabajó perfectamente, excepto en los sitios que, como en España, Igualada, por ejemplo, no tenía no se podía entrar en el pueblo, ¿vale? Pero ahí es la información de los transportistas con nosotros, ¿vale? Sí que es cierto que hay pequeños retrasos en los transportes, ¿vale? Unos tienen más retrasos que otros porque al final unos se metieron en ERTES, quedaron con menos personal, porque el trabajo a ellos también le bajó, y entonces cuando tiene un poco de acumulación le cuesta un poquito más entregar. Pero en ese sentido nosotros tenemos un mensaje muy claro en cual que los tiempos de transporte se pueden ver variados por el COVID. Y al final estamos hablando siempre de 1 o 2 días, o sea, los cambios no son muy grandes. En el tema de evoluciones, a todo el mundo se le informa, ¿vale? Que en el momento que se llegan que llegan las devoluciones se le envía un correo, ¿vale? Avisándole de que no va a tener ningún problema para recibir su dinero, ¿vale? Pero que en este momento la empresa permanece cerrada en su totalidad, ¿vale? Y no se hace ningún tipo de devolución hasta que se pueda, digamos, empezar a volver a la normalidad, ¿vale? La gente lo entiende, normalmente son importes pequeños, os digo que al final muchos disfraces son 15, 20 euros, prácticamente en el 99,9% de los casos nadie tiene ningún problema, o sea, pero sí que los informamos en el momento que la gente hace una devolución, informamos a la gente que estamos cerrados, que no se gestionan las devoluciones y que vamos a tardar en tramitar su devolución, pero que no hay ningún problema, que se hará. Vale, perfecto. Pues otra de las preguntas que nos hacen, y ya casi vamos a entrar en el bloque más de cómo visualizas la recuperación, ¿no? Porque tenemos dos preguntas en este bloque, ¿no? Una de ellas es, gracias a esta transformación digital de oportunidades, ¿qué innovaciones tecnológicas crees que se van a incorporar en este periodo, en los próximos años, gracias a esto? ¿Crees que habrá vehículos autónomos, drones para eliminar todo este contacto con las personas? ¿Cómo ves esta situación? Si la logística va a cambiar, si desde el punto de vista del e-commerce, que entiendo que también va a cambiar mucho, que después, otra de las preguntas que tenemos después que va más vinculada a esta parte del e-commerce, ¿no? Pero ¿cómo ves estos avances de innovación tecnológica precisamente para eliminar, ¿no? O para adaptarnos a esta, de alguna forma, Yo mantener la creo, o distancia? sea, sí que las cosas van a cambiar, porque al final, de hecho, están cambiando. O sea, una de las cosas, una de las pocas lecturas positivas que se saca de esto, si se puede sacar alguna, es que el comercio electrónico está creciendo una barbaridad. O sea, no todos los sectores, ¿vale? O sea, al final depende dónde estés, te viene bien o no te viene bien, ¿vale? Así que, así como turismo era un sector que funcionaba muy bien, se murió, ¿vale? Pero hay otros sectores que están funcionando una barbaridad. O sea, pero en general todo crece, ¿vale? O sea, nosotros seguimos vendiendo, o sea, es una de las grandes sorpresas para nosotros que vendemos, pero sí que es cierto que cambia el ticket de venta, cambia el tipo de producto que vendemos. Bueno, mi mujer, que se dedica un poco también a este sector, no a este sector, tiene un comercio electrónico, se dedica a las fiestas de los cumpleaños, le creció un montón el comercio electrónico, ¿vale? Porque ahora, pues, si quieres comprarte una vela y unos globos para el cumpleaños de tus hijos o de tu marido, no lo tienes, ¿no? Entonces, crece, o sea, el comercio electrónico crece. Y cuando el comercio electrónico crece, crece para quedarse, ¿vale? O sea, no hay nadie que compre por primera vez online que no vaya a repetir, ¿vale? O tiene una muy mala experiencia o si no, sí que va a volver a repetir, ¿vale? Entonces, esa es una de las lecturas que tiene. A nivel de transportes y de vehículos y drones, yo creo que esto no va a llegar a tanto. O sea, al final para eso hace falta un empujón muy grande digamos, yo creo que un par de años de avance. O sea, llegará, es posible que llegue, pero no va a llegar con esto. O sea, esto al final es una piedra en el camino que tendremos que estar saltando de un lado para otro, de un lado para otro, pero no va a obligar o sea, no va a hacer que lleguen los drones con los paquetes. O sea, al final esa parte aún queda, yo creo que queda mucho para eso, ¿vale?
Y la otra parte, No, y la otra pregunta que la ligo ya con otra que nos hace por aquí, que va más, bueno, ya está viendo, vamos a ver el turno y ya empieza a haber varias preguntas, con lo cual te pongo una más vinculada a la primera parte de la sesión que estábamos haciendo. Eh, ¿Cómo planteas mantener la tensión del equipo durante estos tiempos? la tensión, ¿qué se refiere? A la vinculación con la gente o...? Sí, sí, yo creo que antes comentabas un poquito, ¿no? Que tienes mucha comunicación y que le estás informando, pero entiendo que la pregunta va por ahí un poquito. Al final, entiendo que el Al equipo está en final, casa. claro, al final el equipo está en casa, o sea, lo que tratamos es un poco lo que decía antes, tener comunicación con ellos, ¿vale? Que ellos vayan sabiendo en todo momento qué es lo que va ocurriendo. De hecho, eh, la semana pasada se incorporó una persona ya al almacén, o sea, eh, eh, como os decía, los pedidos están fluyendo, o sea, nos están llegando pedidos, con lo cual nos sorprende gratamente porque, o sea, teníamos cero para abril, cero, o sea, de ingresos cero. Con lo cual, es una sorpresa. Y es una muy grata sorpresa, ¿no? Pues bueno, eso hace que una persona ya se haya incorporado, ¿vale? Detrás de esta persona, si las cosas siguen así o por poquito crezca más, entrará otra ya de atención al cliente. De esa manera, ¿vale? Le estamos diciendo a la gente continuamente cómo van las cosas, ¿vale? ¿Qué planes estamos haciendo? Los tienes vinculados totalmente a la empresa. No dejas que, que se olviden ni que se sientan olvidados, ¿vale? Y por otra contrapartida saben que pase lo que pasa, tienen el apoyo incondicional de Don Disfraz. O sea, si el Estado no es capaz de pagar el subsidio a tiempo, con el subsidio no le llega, Don Disfraz está. O sea, no somos una ONG, pero queremos a nuestra gente y eso va a hacer que, digamos, todo el mundo se sienta, digamos, se siga sintiendo de Don Disfraz, ¿no? Y es un poco la manera, o sea, eh, otra cosa no podemos hacer porque realmente yo no le puedo prometer a nadie que va a volver para el mes de mayo, porque no lo sé, o sea, me gustaría que todos estuvieran hoy aquí, todos, pero eso no lo puedo hacer. Y la única manera que tenemos de hacer es eso, que se sigan sintiendo de Don Disfraz, que se sigan sintiendo importantes, que se sigan sintiendo apoyados por nosotros, ¿no? Es un poco la manera de intentar hacerlo. Y mucha comunicación, ¿no? Como decías antes, para que, para Muchísima, que, claro, para que mucha vean comunicación. que están presentes. Vale, pues vamos a pasar a esa parte ya un poco de recuperación también, uniendo con estas preguntas, ¿no? Que nos está haciendo. Entonces, y decías que os ha sorprendido también, pues que estáis vendiendo más de lo que habíais planteado en esos escenarios de presupuestación, ¿no? Entonces, nos comenta que una de las preguntas que nos comentan por aquí también, que tiene mucho que ver con esto y que seguro que nos puedes hablar es, de alguna forma, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo del e-commerce, ¿vale? En base a Big Data, ¿vale? O inteligencia artificial. Entiendo que ahora mismo, a través gracias a ese Big Data o gracias a ese conocimiento que tenéis, pues podéis de alguna forma ver por qué la gente está comprando, ¿no? O sea, ¿tenéis algún patrón de por qué eso que tenéis presupuestado cero la gente está comprando? O sea, ¿analizáis estas tendencias? ¿Estáis viendo continuamente por qué compra la gente, por qué compra? ¿Lo estáis de alguna forma monitorizando? Sí, eso al final un poco a través de los resultados de AdWords y de Google que nos va dando, digamos, y Analytics, qué es lo que, digamos, la gente que busca y que está interesada y de lo que nosotros estamos vendiendo, ¿vale? Es de donde nosotros sacamos un poquito la información, ¿vale? El cambio de tendencia es brutal, o sea, pasamos de vender para todo el tipo de público, o sea, el disfraz adulto era el 60%, el infantil era el 40%, pues a día de hoy el 96% de las ventas son disfraces infantiles, disfraces y accesorios. Con lo cual eso nos dice que la gente lo que busca es cosas para los niños, para regalar o para entretenerlos. Entonces, ese es un poquito el cambio de mercado que hubo. Y eso es lo que a nosotros nos está llevando a hacer las campañas, digamos, de publicidad destinadas hacia ese sector, ¿vale? O sea, nos preocupamos de enviarle mail marketing a la gente para cursos de cocina, pues un poco que vayan digamos, vinculados con el disfraz, cursos de maquillaje o maquillajes, vídeos de gente pues disfrazada, digamos,
todo eso destinado hacia el público infantil, que realmente es el que ahora mismo está, digamos, consumiendo nuestro producto. Vale. Con lo cual sí que estáis haciendo Big Data, o de alguna forma estáis Sí. analizando todos esos datos que vienen de esas distintas fuentes que comentabais, Ujú. trabajándolos y sacando, y eso os permite pues por lo menos adaptarse a este periodo, ¿no? Y ver que ha cambiado todo ese protocolo. Entiendo Claro, al que, final no que sabíamos no teníamos información de qué es lo que va a ocurrir. O sea, nosotros venimos de, digamos, hacer campañas casi sistemáticas de qué es lo que está ocurriendo, o sea, qué es lo que ocurre cada año o todos los años en una época concreta y pasamos a, eh, vivimos de la fiesta. Las fiestas las cancelaron por completo. Y ahora, ¿a dónde atacamos? O sea, ¿a dónde nos vamos a intentar vender algo? O sea, no teníamos ni la más remota idea de por dónde podía salir esto, ni sabemos por dónde va a salir dentro de 15 días. O sea, al final sí que nos obliga a hacer un trabajo mucho más grande porque las tendencias van a cambiar, porque no sabemos por dónde van. El que antes se iba se iba de despedida, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo van a ser las despedidas del futuro? ¿Cómo van a ser las fiestas medievales del futuro? ¿Cómo? Todo esto no tenemos demasiada información. Sí hay una información que tenemos muy clara y es el comercio electrónico es el modo más seguro de comprar, ¿vale? Y eso es algo que la gente lo está viendo y lo está utilizando. Con lo cual sabemos que, lo que os decía antes, el comercio electrónico vino para quedarse, o sea, y va a crecer muchísimo para quedarse. Y es una parte que sí hay que aprovechar. o sea, estáis notando en ese sentido, no sé, pero gracias a esa analítica de datos, estáis viendo que hay perfiles de clientes que antes no compraban que la compran, o sea, o están comprando vuestros clientes tradicionales, no sé, o sea, veis que gente que a lo mejor no era vuestro cliente habitual ahora está comprando, ¿vale? Porque no tiene, como tú dices, otra alternativa. Eso lo decías, hablabas antes también del negocio, ¿no? De, creo que de tu mujer Eh, dijiste que era, ¿no? Sí. Sí, correcto. Al final, pensar que la gente no tiene alternativas. La gente llega un momento que cuando necesita algo, lo que está haciendo es buscar por Internet. Por desgracia, esto se va a cargar muchos negocios de la calle. Y la gente, en el momento que compra online, se quedará online. Y al final lo que va a hacer es, si te pones a pensarlo, el que ya has comprado online sabe las ventajas que tiene comprar online. No tienes desplazamientos, no tienes que buscar, no tienes que comparar. O sea, lo tienes todo delante de un ordenador y delante de una pantalla. O sea, y al día siguiente te lo entregan en tu casa. Entonces, yo creo que es una de las cosas que la gente tiene que sacar. O sea, hay una lectura positiva en todo esto y es la gente que tiene un negocio, ¿vale? Tiene que tratar de canalizar sus esfuerzos, ¿vale? Hacia ahí, porque el otro va a ser muy complicado. O sea, eh, también es cierto que hay que especializarse mucho en una cosa. O sea, no vale ser la ferretería de que quieras vender de todo. O sea, para eso está Amazon, o sea, Ya. que tiene de todo y vende de todo. Y si quieres llegar un poco al público, tienes que ser bueno en una cosa. O sea, no te hace falta tener 50.000 cosas, pero ser muy bueno en una, que esa te funcionará. Entonces, Una, la gente te buscará y acabará comprándote. una de las preguntas que teníamos por aquí también es eso, ¿cómo visualizas tú en el futuro esos marketplaces, ¿no? Al final acabas de nombrar a Amazon y era una de las cosas que teníamos por aquí como pregunta. ¿Cómo visualizas el futuro de la tienda, como puede ser Don Disfraz, frente a un marketplace como puede ser pues Amazon, eBay, AliExpress o el propio Corte Inglés? O sea, cómo ves en el futuro esas dinámicas, ¿no? A ver, ¿Vosotros utilizáis marketplaces o no? sí, nosotros por ahora solo utilizamos Amazon, ¿vale? Es el único marketplace que utilizamos. Llevamos año y medio haciéndolo. Entremos muy tarde, o sea, un poco intentando usar la resistencia, pero bueno, al final Amazon es un gigante y está ahí para todos. Y el que es cliente de Amazon no va a ser cliente de Don Disfraz. Que ahora sí que creemos que está cambiando un poco porque a veces se está utilizando Amazon como buscador y como comparador de precios y después acaban comprando en Don Disfraz.
en Don Disfraz o en otra empresa, ¿vale? Al final el servicio que te puede dar Don Disfraz, tienes un teléfono, tienes un mail, tienes gente que te atiende, es mucho más personalizado que Amazon. Amazon al final son máquinas que te responden. Sí, te dan todas las garantías de cara al cliente, pero como tengas algunos problemas, tienes que lidiar y tener mucha paciencia porque no es fácil con ellos. Entonces, sí que vamos a tener que sobrevivir con ellos, sí que se van a comer una parte grande del mercado. De nuestra facturación a día de hoy, estamos hablando que ya es el 25% de la facturación. Perdón, el 25% de los pedidos son de Amazon, no de la facturación, porque los pedidos de Amazon tienen un carrito que prácticamente es el 50% inferior al de Don Disfraz, ¿vale? Y ahí es una gran diferencia. Y lo que habrá que hacer es convivir con ellos, ¿vale? Porque sí que hay que estar y aprovecharse de ellos, no que ellos se aprovechen de ti, ¿vale? Que eso es una parte que la gente tiene que ver con mucho cuidado, o sea, porque las comisiones que te cobran y cómo gestionan las cosas te pueden llevar a engaño. Entonces, hay que tenerlos, ¿vale? Pero hay que aprovecharse de ellos. Y están ahí para quedarse y para comerse mucho mercado, ¿vale? Perfecto. Mira, y por ir acabando, porque ya estamos casi en tiempo, me están apuntando por aquí que estamos un poco pasados. eh, sí que quería hacer alguna reflexión desde el punto de vista de la forma de pensar, del mindset, ¿no? ¿Cómo consideras tú que hay que pasar de una estrategia en la que estamos en defensa, igual que en el 2010 cuando arrancaste la empresa y no supiste la crisis, qué hay que hacer ahora o cómo hay que afrontar esta situación para pasar a una estrategia ofensiva y aprovechar todos estos cambios que nos estás trasladando? Cambio del comercio, aumento del comercio online, mucha más innovación en temas de seguridad y salud y probablemente sostenibilidad. No sé si esto va a cambiar también las políticas de compra, de no comprar tanto producto en el exterior y volver a los proveedores locales. ¿Cómo crees tú que se puede aprovechar esta crisis para tener una forma de pensar, un mindset que pase de estar en una estrategia defensiva de crisis a una estrategia de aprovechar la oportunidad, ¿no? Y por tanto ofensiva? Ahí hay que estar muy atentos a lo que va ocurriendo, ¿vale? Y a lo mejor ver lo que va pasando ya en China y demás, que ya pasaron un poco por esto, nos puede ayudar, pero hay que comprender cómo va a quedar la economía, hay que ver qué oportunidades de negocio tenemos, ¿vale? Estudiarlas muy bien, ¿vale? Para desarrollar una estrategia que, digamos, te pueda ayudar a superar a los que vienen por detrás. Al final, una página web es una tienda, ¿vale? Pero que tiene que estar por delante de todos los demás. Si no, al final no tienes éxito, ¿vale? Y después diversificar. O sea, yo creo que una de las cosas que haremos será diversificar. Y eso será entrar en nuevos canales y nuevos mercados. A través de, bien sea marketplace o con webs o demás. Lo más, digamos, económico, fácil y rápido son a través de los marketplaces. Hay muchísimos, o sea, marketplace, está eBay, está Alibaba, que ya está muy fuerte. Hay en Francia uno que se llama Cdiscount. Son canales, digamos, de venta que nos pueden permitir, digamos, crecer o, digamos, recuperar lo perdido, ¿vale? Ya no solo en España, sino en el resto de Europa, ¿vale? Quedándote en Europa, ¿vale? Estamos hablando de que son 400 millones de habitantes casi, y nos permite, digamos, recuperar un poquito lo que, digamos, a España le pueda costar volver a arrancar. Esa es un poquito la idea que se nos viene a mente, digamos, a manera rápida, digamos, de qué es lo que podemos hacer, ¿vale? De aquí al futuro, más cercano. Y como tú decías, estáis muy atentos, entiendo, a lo que está ocurriendo en China, como decía el otro día Miguel, que hay que estar muy atentos, ¿no? Y sobre todo alguien en el sector del retail que no esté viendo pues lo que pasa allí, pues probablemente esté perdiéndose algo de lo que pueda ocurrir en el corto plazo, aunque en el largo plazo, como también nos decías antes, estás pensando en diversificar y cómo van a ser esas fiestas del futuro, ¿no? Entonces entiendo ahí que también estáis un poco eh, casi soñando, ¿no? Con cómo va a ser ese disfraz del futuro, cómo se puede hacer una fiesta
con estas medidas de seguridad y, por tanto, cómo Don Disfraz va a poder estar dando servicio a ese perfil de cliente, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, por eso te digo, o sea, que las cosas hay que verlas un poco quién nos lleva delantera, ¿vale? Y en ese sentido China nos lleva delantera y empezarán a salir de alguna manera y empezarán a hacer las cosas de alguna manera. Nosotros está claro que somos latinos y rápido nos olvidamos de las cosas y en el momento que, como digo yo, bodas no van a dejar celebrar, pero en el momento que se haga una, la gente con dos copas se va a estar dando abrazos, o sea, va a ser difícil pararnos pero, pero aún así todo va a quedar muy, muy tocado y van a cambiar mucho las cosas. O sea, y ahí es donde hay que realmente estar atentos de cómo van a cambiar las cosas. ¿Vale? ¿Qué se van a celebrar las fiestas en casa? ¿Qué van a empezar la gente a hacer mini fiestas y mini juntanzas en casa, como por ejemplo es muy común en Inglaterra? Pues a lo mejor las cosas van por ahí. Eh, ya te digo, o sea, no lo sé, o sea, no sé. Me es difícil imaginarme ciertas cosas, me es difícil imaginarme un festival de un colegio sin que sea con un montón de gente y un montón de niños juntos. O sea, es que no sé cómo puede llegar a ser. Entonces, ¿serán virtuales, pero sí igualmente disfrazados? Pues puede ser, no lo sé. O sea, realmente hay que dejar que pase un poco de tiempo, hay que estar muy atento a lo que ocurre fuera, porque al final lo que ocurre fuera, nosotros acabaremos siendo un reflejo de lo que pasa fuera. Y hay gente que nos lleva ventaja en esto, ¿vale? Y que teóricamente va a salir antes que nosotros. Entonces, hay que ver qué es lo que ocurre y ver por dónde pueden ir los tiros. Pero no es fácil imaginarlo, la verdad que. Pero bueno, saldremos porque la gente tiene mucha imaginación y al final como se suele decir, non choveu que non escampara. Perfecto, pues Roberto, vamos a ir acabando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias porque sí que es cierto que un poquito cuando preparaba esta sesión he visto claro, que el mundo del disfraz ayuda a que, bueno, pues parte de esos niños que tienen que estar sufriendo estos momentos en casa pues puedan tener un momento de distracción, con lo cual sois parte de la solución, ¿no? Y espero que siga siendo así mucho tiempo y que podamos contar contigo pronto en este canal para que nos cuentes cómo van a ser esas fiestas del futuro, cómo normalmente os habéis reinventado. Ya ha habido una primera reinvención del negocio familiar a un e-commerce y seguro que ahora en esta época de crisis podéis estar atentos y serás de los primeros en visualizar ese futuro. O sea que muchas gracias, Roberto, Pues nada, muchas y gracias. contamos contigo para la siguiente. Muy bien, muchas gracias y Vale, muchas gracias a todos. vale, a todos los que estáis ahí, os recuerdo que la semana que viene volvemos a tener otra sesión. Muchas gracias a todos por haber participado en esta sesión.